Hola, buenos días, buenas tardes, como siempre, a todos los estudiantes del Centro Internacional de Investigaciones de Ciencia Política de Aguascalientes, México. Para situarnos, estamos en el taller de Advocacy o de Incidencia Política y vamos a comenzar hoy con la tercera sesión formativa. Las otras dos sesiones, la sesión 1 y la sesión 2, las dedicamos a explicar una serie de conceptos básicos con los que vamos a trabajar ahora durante la sesión 3 y la sesión 4, las sesiones específicamente dedicadas a la metodología. ¿Cuáles son los pasos que queremos seguir si queremos montar un plan de incidencia? Explicábamos en la sesión 1 y en la sesión 2 algunos conceptos básicos, algunos conceptos fundamentales que se van a dar por sentados en las sesiones de hoy, aunque los repasaremos conforme vayan saliendo. Explicábamos sobre todo lo que era la incidencia política. Decíamos que hacer incidencia suponía buscar cambios concretos en situaciones problemáticas o cambios concretos cuando detectábamos situaciones o necesidades en una agenda política, en una política pública o en una agenda política. Por eso lo llamamos hacer incidencia política. Decíamos que la incidencia política en sí es una herramienta de participación ciudadana, es una herramienta de ejercicio de poder y es una herramienta que permite extender la democracia per se. Es una herramienta de participación ciudadana, decíamos, porque permite al ciudadano interactuar con el gobierno para trasladarle las necesidades que ha detectado en la sociedad y que por la razón que sea al gobierno no les ha dado cobertura. Es un elemento de ejercicio del poder precisamente por eso, porque la sociedad civil articula las demandas que considera más viables y las presenta ante el gobierno. Y cuando estas demandas, a través de un plan de incidencia o a través de cualquier otra herramienta o instrumento, tienen éxito y se implementan y ven su reflejo en la agenda política, el ciudadano ha hecho ejercicio de su poder. Porque tenemos que tener en cuenta que si bien la sociedad civil suelen ser los interlocutores naturales de las instituciones del gobierno, tanto local como provincial, cuando se hace incidencia, también se pueden articular mensajes a través de organizaciones ciudadanas o los ciudadanos incluso pueden incorporarse en organizaciones de la sociedad civil a través de voluntariados u otros programas existentes. De esta forma, el ciudadano tiene acceso en primer lugar, como una herramienta de participación ciudadana, tiene acceso a que sus intereses estén representados y, por otro lado, como una herramienta de ejercicio de poder, va a tener también acceso o va a tener también la posibilidad de ver que sus demandas, que no han sido trasladadas a través de la fórmula electoral que eligió, o quizás incluso ni siquiera es la fórmula electoral, la fórmula política que le gobierna, ni siquiera es la fórmula electoral que eligió, ver que sus demandas no están siendo representadas, al sentarse a dialogar y conseguir que se incorporen en la agenda de gobierno, verá cómo sus intereses se trasladan al terreno político, de tal forma que está haciendo un ejercicio del poder. Esto, ambas cosas unidas, suponen una expansión de la democracia y de los valores democráticos, porque la ciudadanía se convierte en una parte activa de la elaboración de los programas de gobierno. La transparencia es un elemento esencial que en un gobierno, en un contexto en el que se permitan elaborar planes de incidencia, estará muy presente y el ciudadano tendrá acceso a, a cuentas, a rendición de cuentas, a comisiones, a información básica. Hablábamos también el otro día que hay una serie de factores que son fundamentales cuando se habla del éxito, cuáles son los factores que van a contribuir al éxito en el tema cuando se hace un plan de incidencia. Definíamos los factores externos, que eran los factores de contexto, pues que haya cierta apertura democrática donde se sobreentiendan una serie de derechos, que se den unas condiciones de transparencia, que se presuponga
una democratización de los medios, una cierta descentralización del poder para permitir que el ciudadano tenga acceso precisamente a esos centros de toma de decisión. Bueno, un contexto, se presupone un contexto que va a permitir o que va a viabilizar el éxito de nuestro plan de incidencia. Y luego también nos explicaba que es fundamental cuando se va a iniciar un plan de incidencia mirarnos al espejo como organización o como ciudadanos y tener en cuenta que cuando se va a iniciar un plan de incidencia hay que hacer un esfuerzo para alcanzar niveles de excelencia en muchas características. Hay que desarrollar liderazgo, hay que estar dispuesto a dialogar con el gobierno y hay que tener buenas capacidades negociadoras, hay que tener buenas capacidades de investigación, ser capaz de manejar muchísima información, tener claro cuáles son nuestros objetivos a corto, a medio, a largo plazo, cuáles son los objetivos que se van a barajar como parte del plan de incidencia, sobre todo cuando el mensaje que se quiere lanzar lo están empujando muchas organizaciones, hasta dónde se implica cada una, cuál es el compromiso que cada una de estas organizaciones va a alcanzar con el plan de incidencia que estemos montando, y todo eso se especificará de una manera muy clara y sin que quepan sin que haya demasiado espacio a la duda en los convenios de colaboración que se articularán. Decíamos también que es importante hacer una buena previsión de los recursos económicos, de los recursos humanos que se van a implicar o que se van a destinar a montar el plan de incidencia, para poder montar un plan de incidencia que sea realista, los objetivos a corto, a medio plazo. Todo esto son características o factores internos que facilitarán o ayudarán el éxito, viabilizarán el éxito o el fracaso de la propuesta de incidencia que estemos lanzando, que estemos proponiendo. Explicábamos también el otro día que, ya entendida la incidencia y el contexto que se necesita, un plan de incidencia no deja de ser un proyecto con características propias, un proyecto de los que explicamos cuando hablábamos del marco lógico, pero con el apellido de incidencia política, con el apellido de advocacy detrás. Que tendrá características particulares como la obligación o la necesidad, si queremos montar un buen plan de incidencia, de identificar los centros de decisión, los centros de toma de poder, quiénes son los responsables para tomar el poder, quiénes son los responsables en la toma de decisiones en aquellos elementos que nos afectan directamente o que afectan directamente a la propuesta. Decíamos que cuando se monta una metodología relacionada con una estrategia de incidencia o con el plan de incidencia, con la incidencia en sí, hay que hacer mención específica básicamente a 4 preguntas. ¿Qué queremos? ¿Quién tiene el poder de decisión sobre la propuesta que hemos planteado? ¿Qué tenemos que hacer para convencer a las personas que cuentan con ese poder de decisión? Y cómo sabemos si nuestro plan está funcionando o no. Al final son un poco los pasos que se explicaban en el taller de marco lógico, pero adaptados a un plan de incidencia. No sé, aquellos que lo seguisteis, no sé si sois capaces de entender o de ver las similitudes. Y luego hablábamos además, pero aquí lo tengo, es que voy siguiendo las diapositivas que utilicé el otro día. Explicábamos también de una manera breve la diferencia entre lo que es lobby o cabildeo y plan de incidencia, y decíamos que el lobby o el cabildeo no deja de ser una estrategia de las que se pueden utilizar cuando se hace el plan de incidencia, es decir, al elaborar el cronograma de actividades tendremos que priorizar una serie de estrategias, porque hay muchas estrategias que se pueden utilizar cuando se monta un plan de incidencia. Pues una de ellas es el cabildeo. Decía también que normalmente el cabildeo o el lobby, más el lobby, su palabra inglesa, que el cabildeo, suele asociarse con grupos de interés que no están relacionados con el mundo del desarrollo social. Suele asociarse con la armamentística, industrias tabacaleras, ecológicas, intereses financieros, porque está muy vinculado al pasilleo, al lobby que se hace en los Estados Unidos. Bueno, pues los grupos de interés que tienen ahí intereses económicos fuertes para mover pues eso, sus intereses, ahí el nombre lobby o grupos de interés.
pero decía que resulta muy interesante observar y estudiar cómo trabajan estos grupos de interés, aunque los intereses que defiendan no coincidan con los intereses que defendemos nosotros, porque al final el cabildeo es una estrategia que podemos incorporar en nuestro plan de incidencia y que puede ser de gran utilidad. Y se pueden utilizar muchos de los métodos que están utilizando ellos, pero adaptados al desarrollo o a los proyectos de desarrollo, que son lo que nosotros vamos a trabajar mayormente. Y luego, en última instancia, y sin profundizar demasiado porque va a ser objeto de la clase de hoy o de la clase de mañana, hablaba también del concepto de estrategia. Explicaba que la estrategia no deja de ser un punto o un elemento más de un plan de incidencia cuando se monta la metodología. Corresponde a lo que en el marco lógico serían las actividades, el lanzamiento de actividades, qué actividades se van a llevar a cabo, qué estrategias se van a llevar a cabo para que nuestro plan de incidencia pueda tener el éxito esperado. Para ello, como es de suponer, hay que pensar qué recursos se van a destinar, qué recursos humanos, qué recursos financieros, presupuestarios se van a destinar. Hablábamos de una serie de, hay una tipología de estrategias que es mucho más amplia y que probablemente la veremos hoy, si no la veremos el siguiente día, que hace referencia a las estrategias de comunicación, de organización, de movilización y de influencia. No quise profundizar más el otro día o durante las otras dos sesiones en los conceptos porque me dio la sensación que así ya recogía todos los elementos fundamentales para poder explicar o para poder dar cobertura a un buen plan a una buena metodología de incidencia. Ahora, explicado esto, ya podemos meternos, ya podemos comenzar a desarrollar una metodología. Podemos hacer una aproximación teórica, además, la aproximación teórica ya la tenemos, podemos iniciar una aproximación práctica al enfoque de la incidencia. Podemos comenzar a montar la metodología. Veis en la primera diapositiva de la sesión 3, sesión 4, porque son compartidas, que hace referencia a qué pasos hay que seguir cuando se inicia la metodología y se reflejan 8. Bueno, en primer lugar, el proceso de planificación participativa de una incidencia política, de un plan de incidencia política o de un proyecto de incidencia política, plantean la necesidad de tomar una serie de factores en cuenta. En primer lugar, la trayectoria y la misión del grupo que impulsa la campaña, la naturaleza del problema que se quiere resolver, los mecanismos para la toma de decisiones de los órganos que vamos a implicar en nuestro objetivo, la persona específica con poder de decidir y algún otro factor influyente, el contexto o el entorno político al que nos vamos a enfrentar, las capacidades de la organización, obviamente, que impulsa la iniciativa, y la fuerza social con la que cuenta la iniciativa una vez que se ha lanzado. Siempre vamos a tener en cuenta estos factores, los voy a repetir porque son importantes y porque estaría bien que los anotarais, cuando se inicia un proceso, cuando uno se sienta a elaborar o a desarrollar una metodología de incidencia. Hay que tener en cuenta, repito, la trayectoria, la misión del grupo, de la organización que va a impulsar esa campaña. Hay que anotarlo para ver si está en línea o es algo completamente innovador. Hay que ver la naturaleza del problema que se quiere resolver y entender o intentar estudiar si va en línea con esa propia misión del grupo. A veces el grupo se montará ad hoc para la propia incidencia, a veces el grupo existirá para fomentar esa incidencia. Hay muchas naturalezas. Habrá que estudiar ya, una vez detectado el problema y una vez entendida que la organización puede hacerse cargo, puede hacer frente a ese problema o a esta necesidad, habrá que estudiar cuáles son los organismos de gobierno locales, regionales, provinciales, departamentales, que van a ser los responsables de implementar, en caso de que nuestra propuesta tenga éxito, los elementos que estamos proponiendo y quiénes son las personas específicas que tienen poder de decisión en relación a la propuesta. También otros actores influyentes, bien en lo negativo o bien en lo positivo. Bien simplemente, sí, en lo positivo o en lo negativo. Habrá que estudiar el contexto, el entorno político en el que nos estamos moviendo. A lo mejor es un momento muy propicio porque el año que viene hay elecciones o porque, si por ejemplo
queremos proponer o creemos que la integración religiosa es un elemento fundamental, pues para poder fomentar la paz, por ejemplo, y pensamos que una buena propuesta es desarrollar planes educativos en las escuelas para la no violencia relacionada con la religión, sería un buen momento después de los atentados de París. O sea, hay que buscar el momento, la oportunidad política, el contexto que mejor se ajusta a la propuesta que queremos lanzar. No digo que se fuerce o que se moldee, pero hay veces que hay que hacer uso de las oportunidades que van surgiendo. Hay que estudiar las capacidades que tiene la organización que lanza la propuesta, hay que estudiar si cuenta con los suficientes medios, con los suficientes recursos, con el suficiente conocimiento, la suficiente información, y por último hay que entender bien qué fuerza social tiene la propuesta. Esto un poco repitiendo lo que decíamos. La metodología la metodología que yo propongo, la metodología con la que yo suelo trabajar, está compuesta siempre de 8 pasos. En primer lugar, hay que identificar y analizar el problema, entender muy bien cuál es el problema específico que se va a intentar resolver. En el primer paso, hay que partir de la misión de la organización o coalición que impulsa la iniciativa para darle prioridad al problema particular que se quiere resolver. Habrá que analizar este problema en términos de causas y efectos, dándole prioridad a las causas más importantes y a las que son más posibles de resolver. Cuando hablo de causas y efectos, os acordaréis que esto es algo muy similar a lo que hacíamos cuando montábamos el árbol de problemas y el árbol de necesidades en los talleres de marco lógico. Pues se trabaja de una manera muy similar. Hay que identificar el problema, darle unas causas y asignarle unos efectos. Y a partir de ahí priorizar y entender cuáles son las causas cuáles son las causas que están provocando este problema para poder darles una prioridad en la solución. Porque aquellas causas que son más probables, las causas más probables de estar originando el problema son las que hay que intentar priorizar, porque son las que más probablemente se resolverán. Una vez que hemos identificado los problemas, y aquí en la identificación de problemas hay que tener muy en cuenta pues eso, la trayectoria y la misión de la organización, de la coalición que se ha montado, para ver cuáles son las potencialidades, para ver cuál es el conocimiento que se tiene, para ver cuántas tienen experiencia trabajando en el tema. Algunas llevarán la experiencia temática, otras llevarán la experiencia metodológica, otras pueden aportar la experiencia o el carisma de un personaje que puede impulsar. Bueno, habrá que estudiar bien cuando en esta fase de identificación y análisis del problema, cómo se trabaja, cuál es la naturaleza del grupo o coalición que se ha montado. Hay veces que la conocemos bien porque es nuestra propia organización quien lanza la propuesta sin aliarse con nadie más, pero lo común es que surjan redes en torno a temas concretos, porque a partir de redes es mucho más fácil conseguir un apoyo público o lanzar apoyo público. Un segundo paso sería la elaboración de la propuesta, y aquí la pregunta que hay que responder es ¿qué se quiere lograr? En el primer punto, cuando hacíamos la identificación y análisis del problema, la pregunta es ¿cuál es el problema específico que se pretende resolver? En esta segunda fase de elaboración de propuesta, la pregunta que se lanza es ¿qué es lo que se quiere lograr? El grupo coalición planteará una serie de soluciones a la causa a la que se ha dado prioridad, y entonces empezar a articular qué es lo que se espera lograr con la iniciativa propuesta, tanto en términos de sus demandas frente al Estado como aquellos logros más inmediatos, más a corto plazo, porque el objetivo final puede ser integrar programas de religión o programas de educación para la paz en las asignaturas de religión católica, musulmana, hindú en las escuelas, pero hay muchos objetivos específicos que se pueden ir cumpliendo a corto plazo y hay que identificarlos y plantearlos. Entonces, lo que hay que tener claro es qué se quiere lograr, cuál es el objetivo final de la propuesta de incidencia y qué se quiere lograr en pasos intermedios. Para ello,
La propuesta debe expresar claramente, pues eso, qué es lo que se quiere, a quién va dirigida y cuál es el tiempo que se va a destinar para conseguirlo. Entre medios se establecerán indicadores que permitirán evaluar o monitorear si estamos andando en la dirección correcta. Debe además plantearse un análisis de factibilidad política y técnica que permita vislumbrar la manera en que se va a intentar resolver el problema. Es decir, se va a plantear un problema y hay que darle factibilidad técnica y factibilidad política, es decir, tiene que ser un problema que se pueda resolver, que tenga viabilidad de ser resuelto, y hay que explicar cuáles son los medios técnicos y el contexto político en el que se entienden esos medios técnicos que van a permitir que el problema se resuelva. Porque si yo voy a intentar convencer al gobierno de que mi propuesta es buena y bueno, pues tiene visos de solución, tengo que tener un soporte en datos técnicos y también un soporte de que el momento político es el apropiado para llevar a cabo esa propuesta, para implementar esa propuesta, para intentar convencer. Esto aumentará mis capacidades negociadoras. En un principio, la propuesta debe contemplarse como un cambio que se pretende lograr en términos políticos. También hay que incluir siempre el elemento cultural y el elemento institucional, porque normalmente van unidos. Entonces ya hemos analizado e identificado el problema. ¿Cuál es el problema específico que queremos resolver? Hemos elaborado una propuesta. ¿Qué es lo que queremos lograr exactamente? Ahí quedará muy claro en la propuesta. Habrá que hacer un análisis, el punto 3 de la metodología será hacer un análisis del espacio de decisión. ¿Quién, cómo, cuándo se toma la decisión sobre la propuesta? Habrá que analizar en profundidad el espacio o la instancia específica en la que se va a intentar acceder, en la que se va a hacer énfasis o en la que se va a intentar influir para lograr la aprobación, para conseguir la aprobación de nuestra propuesta. Hay que tener en cuenta, entender que todos los factores que podrían afectar al proceso de toma de decisiones, tanto dentro como fuera de las estructuras formales de poder. Entonces hay que tener en cuenta pues, un posible marco jurídico, todos los mecanismos que existen, los plazos de tiempo, presupuestos, el poder real que se encuentra detrás de las tomas de decisiones, porque hay veces que se toman decisiones que luego no se aplican o que no tienen pues ese poder real que estamos esperando para que se nos respalde. Entonces hay que estudiar muy bien, hay que hacer un análisis, y aquí ya nos desviamos de lo que sería un proyecto como los que vimos en el taller de marco lógico, un proyecto social de desarrollo. Aquí ya nos desviamos, porque una vez que hemos elaborado la propuesta, y hasta aquí es bastante similar, tenemos que hacer un análisis del espacio de decisión. O sea, quién, cómo y cuándo se va a tomar la decisión, decíamos, sobre nuestra propuesta. O sea, hay que entender muy bien cuáles son los factores que van a poder afectar de alguna manera el proceso de toma de decisión. Entonces, bueno, repito, hay que conocer muy bien el espacio institucional en el que nos estamos moviendo. Hay que conocer muy bien todos los mecanismos jurídicos a nuestra disposición, aquellos que nos pueden favorecer y también aquellos que nos pueden perjudicar, para usarlos, en todo caso, para estar prevenidos en caso de que los mecanismos jurídicos actúen en nuestra contra. Hay que tener en cuenta cuáles son los mecanismos institucionales con los que podemos contar a la hora pues a la hora de intentar implementar nuestra propuesta. Todo ello para no perder el tiempo, para no dar pasos de ciego, para no dirigirnos a personas que pueden dar la impresión de que tienen mucho peso en la toma de decisión y que en realidad son puntos ciegos, sino con esto quiero decir que bloquean la propuesta, puesto que nunca la elevan. Hay que buscar exactamente la persona o hay que estudiar quién es la persona más adecuada a la que tenemos que dirigirnos, también para no quemar agendas. O sea, hay que estudiar muy bien el proceso de toma de decisiones, cómo se toma, cuándo se toma. Y claro, hay que tener muy en cuenta que si vamos a proponer
o nuestro objetivo conlleva la necesidad de que se asigne un presupuesto, pues hay que tener muy en cuenta cómo funcionan los ciclos presupuestarios de las instituciones. Si vamos a funcionar a partir de ayudas de desarrollo local, pues tendremos que entender bien cómo funcionan los grupos o entidades locales a los que nos queremos dirigir. O sea, hay que tener muy en cuenta cuáles son los plazos, los tiempos, los espacios, y nunca llegamos tarde porque se renuevan, siempre forman parte de un ciclo, pero hay que saber en qué momento del ciclo nos conviene más entrar para poder jugar con el tiempo. Hay que analizar los canales de influencia, ese sería el punto 4. ¿Quiénes son los actores? Los actores, los partners que ejercen una influencia real sobre la toma de decisiones. Se van a identificar y se van a ubicar los diferentes actores que podrían influir. Y aquí hay que tener, ya hemos dicho que vamos a hacer un análisis del espacio de decisión. Vamos a hacer también un análisis de actores, un análisis de los actores que van a tener influencia en la toma de decisión sobre nuestra propuesta. Y aquí hay que situar en este mapa tanto a los que nos van a favorecer como a los que nos van a perjudicar. Hay que analizar sus intereses, los intereses de cada uno de estos actores, ponerles nombres, apellidos, datos de contacto, actividades, intereses, niveles de poder, de influencia. Porque a la hora de plantear las estrategias habrá que ver y habrá que tener una claridad sobre quiénes podrían apoyarnos, que serían los aliados, quiénes podrían convencer, quiénes podrían dejarse convencer, que serían las personas indecisas, y quiénes se tendría que neutralizar, que serían los oponentes. Estos tres grupos de actores los tenemos que tener perfectamente identificados, perfectamente localizados, porque a la hora de diseñar nuestras estrategias nos dirigiremos a unos u a otros en función de la posición que ocupen con respecto a nuestra propuesta. Ya veremos cuando lleguemos y desarrollemos este punto que normalmente sobre los que se trabaja o sobre los que se suele hacer hincapié es sobre los actores que están indecisos, que todavía no han tomado la decisión, porque normalmente los que nos apoyan no van a necesitar que les convenzcamos, ya apoyan nuestra propuesta. Sí puede ser que nos reunamos con ellos para que lo hagan de una manera pública y le den fuerza a lo que estamos planteando, pero ellos no son el objetivo de nuestra estrategia porque ya están convencidos. Tampoco tiene mucho sentido intentar convencer a los que están radicalmente opuestos, porque tienen sus motivos, será el interés electoral o el interés económico, y convencer a una persona que está 100% convencida de que no tenemos razón puede llevar demasiado esfuerzo, demasiado tiempo, y no siempre está garantizado el éxito. Entonces, el grupo hacia el que tenemos que focalizar nuestras estrategias es normalmente el grupo de indecisos. Los indecisos normalmente no tienen nada que perder ni nada que ganar. Normalmente la propuesta que estamos planteando es algo que les da igual. No tienen interés ni electoral, ni económico, ni político, ni social, ni cultural en apoyar nuestra propuesta, ni tampoco lo tienen en destrozarla o en perjudicarla. De tal forma que muchas veces el propio desinterés, movido porque no les afecta lo que pueda ocurrir alrededor de lo que estamos planteando, puede hacer que cambiemos de opinión si somos capaces de moverles los intereses, si les planteamos un buen estudio científico, si les explicamos las razones por las que deberían apoyarnos. Y hay que buscar unas razones que estén en línea o alineadas con los intereses que previamente hemos estudiado. Te quieres presentar alcalde. Si planteas la incorporación en las escuelas de talleres de educación para la paz en temas religiosos en este momento, hay un barrio entero que probablemente te vaya a prestar su voto. Bueno, pues te van a escuchar. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ha ocurrido esto y porque no lo sabes, pero hay un porcentaje muy alto de conflictos interculturales en este barrio o interreligiosos, y le presentas datos científicos, datos reales, y eso puede convencer a un actor indeciso que ni ha apoyado, que no ha mostrado todavía ninguna preferencia con respecto a nuestra propuesta de incidencia. Además del análisis del espacio de decisión, el análisis de los canales de influencia
Va a permitir que se tenga un mayor conocimiento sobre el entorno político y se relacione con una iniciativa concreta de incidencia política. Porque, bueno, hasta ahora hemos hablado del problema que se quiere resolver, de la elaboración de las propuestas, del análisis del espacio de decisión y ahora estábamos explicando el análisis de los canales de influencia. Como digo, entender muy bien el análisis de canales de influencia y tejer una red de actores con una clasificación de estos 3 grupos que acabamos de explicar es algo fundamental, porque nos va a permitir, como digo, tener un mayor conocimiento del entorno político, del contexto en el que nos movemos. Si entendemos o intentamos estudiarnos las declaraciones que han hecho tanto nuestros oponentes como nuestros aliados con respecto al tema, vamos a recopilar una cantidad ingente de información que nos va a permitir defendernos o que nos va a permitir negociar llegado el momento. Habrá que incorporar también a nuestra propuesta de incidencia, una vez que tengamos el problema específico identificado y la propuesta elaborada, es decir, que tengamos claro cuál es el problema que queremos enfrentar, una vez hecho el análisis de espacio de decisión y el análisis de canales de influencia, habrá que hacer un análisis FODA, un análisis de fortalezas, debilidades y oportunidades, amenazas. Habrá que preguntarse, habrá nuevamente que mirarse al espejo con todo esto montado y preguntar qué fortalezas y debilidades tenemos como grupo, como coalición, cuáles son nuestras armas, nuestros instrumentos, cuáles van a ser, pues eso, nuestras armas, nuestros instrumentos más potentes para conseguir que nuestro objetivo, nuestro plan de incidencia, consiga ese desarrollo que queremos darle. También cuáles son las oportunidades y las amenazas en el entorno de la campaña que queremos montar. Este quinto paso, este quinto elemento, este quinto punto de la metodología básica del plan de incidencia que yo suelo utilizar cuando tengo que trabajar sobre esto, es el momento en el que te sientas con los compañeros con los que llevas trabajando probablemente 2 o 3 meses en los objetivos, en la elaboración de la propuesta, en el estudio del espacio de decisión y de los actores claves o de los canales de influencia y hablas de una manera abierta y con un espíritu de pensamiento crítico, de pensamiento estratégico sobre fortalezas y debilidades con respecto a la propuesta que entre todos habéis planteado. Una propuesta en la que has empoderado también a los beneficiarios. Hablas de lo que tú entiendes, ya con un conocimiento más experto sobre la materia, sobre la temática, sobre la metodología, por lo que piensas que puede funcionar y por lo que piensas que no puede funcionar. Una vez detectadas las debilidades, que son lo que van a poner en riesgo un posible éxito de la propuesta, habrá que asignarle soluciones, posibles soluciones, para intentar conseguir una desviación mínima y que todas las o que en el análisis FODA la mayoría sean fortalezas y las debilidades sean muy poquitas. Además es en este punto donde se analizarán los factores externos que van a ayudar o que van a obstaculizar el desarrollo de la propuesta. Ya habremos hecho en la elaboración de la propuesta un análisis superficial sobre los factores externos o el contexto político del que hablaba antes, las características que se presuponen, pero ahora se va a hacer un análisis más específico y más relacionado con la temática que queremos estudiar para ver si el contexto en el que nos encontramos nos puede ayudar o puede obstaculizar. De nuevo, repito, el hecho de que se celebre una cumbre del cambio climático en el año 2018 en nuestro país, si queremos plantear algo relacionado con eso, puede favorecernos. Pues hay que anotarlo porque probablemente eso moverá conciencias, eso moverá dinero, moverá intereses, pues a lo mejor conviene investigar quién, cómo, o sea, es el momento de analizar qué factores externos pueden ayudarnos o perjudicarnos, o si por el contrario se va a celebrar un G20, pues a lo mejor perjudica si estamos intentando conseguir, yo qué sé, erradicar la pobreza. Habrá que ver y habrá que intentar, desde luego, neutralizar aquellos factores externos que nos perjudican, bien moviendo nuestra propuesta del calendario, bien neutralizarlo. Para cada problema hay soluciones distintas y no quiero empezar a generalizar porque podría confundir. Llegados a este punto ya estaríamos en el
paso 4, en el paso 5, que sería el FODA, y llegaríamos al paso 6, que sería la formulación de las estrategias de influencia, cómo se puede influir en la toma de decisión para lograr la aprobación de nuestra propuesta. Las estrategias más adecuadas para influir en la toma de decisiones pues pueden ser varias. Hay que tener en cuenta la naturaleza del espacio de decisión, los intereses de las personas que toman las decisiones, la correlación de las fuerzas que sean en el entorno político, las capacidades que tiene el grupo. Todo esto ya lo habremos estudiado. Las estrategias deben ser siempre muy creativas, eso ya os lo he ido comentando. Un plan de incidencia exige de un enorme ejercicio creativo por parte de todos los que vayan a participar. Y incluirá pues actividades, ya os decía, como el cabildeo, organización de campañas, educación, sensibilización, medios de comunicación, movilización social masiva, pues hay que ser muy creativo. Habrá campañas de publicidad, bueno, se pueden utilizar muchas estrategias aquí. Decíamos que las principales son comunicación, influencia, organizativas. Se pueden utilizar muchas que cuando lleguemos a esta fase y analicemos con más profundidad, porque ahora lo que estoy haciendo es dar un vuelo sobre el plan estratégico. Estoy explicando lo que sería la diapositiva 1. Para que luego el siguiente día, cuando nos adentremos en cada una de las etapas, tengamos ya una idea del mapa en el que nos estamos moviendo. El punto 7 sería la elaboración del plan de actividades per se. Y con este punto 7 retomamos un poco una de las actividades, uno de los puntos que se suele llevar a cabo en los talleres, que expliqué que se suele llevar a cabo también en los proyectos de desarrollo social y que expliqué con bastante detalle en el taller del marco lógico. Hay que elaborar simplemente un plan de actividades específicas para llevar a la práctica todas las estrategias que se han definido anteriormente. Cada una de estas estrategias llevaría implícita 4, 5, 6 actividades, 7, las actividades que se necesiten para que nuestra propuesta se pueda implementar de una manera adecuada, de una manera realista. Hay que concretar acciones siempre dentro de las posibilidades del grupo, dentro de sus posibilidades técnicas, dentro de sus posibilidades profesionales, teniendo muy en cuenta cuántos recursos humanos se tiene, cuáles son sus capacidades formativas, cuántos recursos económicos se tienen. A ver, todo esto habrá que tenerlo muy en cuenta. Habrá que afinar áreas de trabajo, cuáles son las metas que se quieren alcanzar. Habrá que montar un cronograma de actividades y, lo que es muy importante, habrá que montar una relación de las personas responsables, quién se va a hacer cargo de cada cosa, hacia quién podemos mirar para saber si una actividad se le ha dado cumplimiento o no. Normalmente suelen nombrar responsables de estrategia, que vigilan estrategia. Hay que hacer un plan ágil y un plan efectivo, que por supuesto siempre tenga en cuenta la participación de todos, sobre todo de los beneficiarios, bien a título voluntariado, bien a título asesor, bien a título remunerado, como trabajadores remunerados, si es que la organización se lo puede permitir, pero hay que escuchar las voces de los vulnerables o de los beneficiarios directos. Y bueno, esto es un poco la continua insistencia en el tema. Este sería el plan de actividad propiamente dicho, el plan de incidencia, el cronograma de actividades. Y por último, hay que tener siempre un instrumento evaluativo, una evaluación continua, un monitoreo. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no se ha podido lograr? ¿Por qué no se ha logrado? Es la pregunta que planteábamos el otro día cuando hablábamos de las 4 preguntas básicas que hay que hacerse cuando uno se plantea elaborar o montar o desarrollar un plan de incidencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal? Lo que estamos haciendo bien se puede continuar o mantener en el tiempo. Por supuesto, si hemos detectado elementos de mejora, se pueden incorporar, pero sobre todo hay que poner atención, hay que llamar la atención sobre aquellos indicadores que están arrojando la alerta de que no lo estamos haciendo bien. Y es sobre esos indicadores sobre los que hay que trabajar para conseguir mejorarlos o implementarlos para que nuestro plan de incidencia no se vea afectado en su objetivo final. Por eso se suelen introducir indicadores intermedios
indicadores de monitoreo, indicadores que nos monitorean y nos indican, como su propio nombre dice, indicadores que nos indican, que monitorean que el trabajo está siendo bien hecho y en caso de que se esté cometiendo algún fallo, que puede ocurrir, nos den la alerta de que hay que modificar o de que hay que mejorar esa propuesta. Para que podamos conseguir el objetivo final y no se vea afectado todo el plan de incidencia. Además, también tendremos que montar un plan de evaluación que permita pues eso, evaluar o averiguar en caso de que el objetivo final no se haya podido cumplir, cuáles han sido los elementos que han fallado. Normalmente se hace cargo una asesoría externa de hacer esta evaluación. Normalmente el punto de evaluación, que también aparecía en los proyectos sociales de desarrollo y en cualquier tipo de proyecto que se plantee, no deja de ser un espacio de reflexión permanente en el que el grupo, y en este caso el grupo, toda la coalición de grupos que forman parte de la campaña de incidencia, evalúa un mismo proceso de planificación, la ejecución de todas las estrategias planteadas y el impacto que han tenido estas estrategias en la resolución específica del problema que estábamos planteando. Estos son los 8 pasos: el problema que se quiere resolver, la elaboración de la propuesta, el análisis del espacio de decisión, el análisis de canales de influencia, el análisis FODA, la formulación de estrategias que van a permitir influir de una manera positiva en la consecución de nuestro plan de incidencia, la creación, el desarrollo de un plan de actividades con un cronograma, un presupuesto ajustado y un plan de evaluación continua. Estos van a ser los 8 pasos a los que voy a tener que hacer seguimiento, que voy a tener que implementar, que complementar, en el caso de que quiera montar un plan de incidencia. La lógica de fondo que conlleva estos 8 pasos es la misma lógica que os explicaba el otro día, cuando hablábamos de los conceptos básicos. Al final va de qué queremos, quién tiene el poder de decisión para conseguir el objetivo que queremos lograr, qué tenemos que hacer para convencer a la persona clave y cómo sabemos si nuestro plan está funcionando. Son las 4 preguntas claves que nos planteamos cuando queremos montar un plan de incidencia. No me va a dar tiempo y bueno, tampoco es objetivo explicar todo el plan de incidencia hoy, toda la metodología, porque para eso nos vamos a destinar mañana a explicar los 8 pasos, pero sí que voy a empezar por lo menos explicando el primer paso: identificación y análisis del problema. El objetivo del primer paso, y luego lo dejaré allí, los otros 7 los explicaré en la siguiente sesión. Pero bueno, el objetivo del primer paso de esta metodología básica que yo siempre utilizo cuando quiero montar un plan de incidencia, o que mi organización o los grupos en los que normalmente participo utilizan, con pequeñas variantes, pero veréis que más o menos los pasos que se siguen son estos. Lo primero que hay que hacer es identificar y analizar el problema para llegar a definir sus componentes, sus causas, el origen, y de esta forma, cuando tengamos planteadas las causas, cuáles son los elementos que están originando este problema, podremos llegar a plantear soluciones concretas o propuestas de soluciones concretas. Hay que identificar o hay que tener claro cuál es el problema y cuáles son las causas de ese problema. El producto final de este primer paso, o lo que se pretende conseguir con este primer paso, es un mensaje claro, específico, fácil de transmitir, en el que se identifique cuál es la causa específica prioritaria a la que le voy a asignar soluciones, y estas soluciones tienen siempre que venir dadas en forma de políticas o de programas públicos. Puede ser a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, pero vamos a tener un problema o hay muchos problemas. Habrá que identificar, priorizar, discutir, hablar antes de montar la organización o antes de lanzar el plan de incidencia. Hablar con las personas claves de nuestra organización para ver si tienen interés o no en lo que estamos meditando, sobre el plan que estamos meditando. Una vez identificado el problema, definido, aislado, consensuado con nuestros superiores,
habrá que hacer una mesa redonda para ver cuáles son las causas. Y una vez que se han identificado las causas, habrá que proponer o habrá que decidir cuál de esas causas son las que tienen más posibilidades de resolver el problema. Hay veces que un problema está originado por 7 causas, pero resolviendo una prioritaria, que es más grande, la causa origen, el problema podría llegar a desaparecer o a reducirse mucho. Pues hay que decidir cuál es esa causa. Y luego a esa causa hay que darle una traducción en términos de programas o políticas públicas. Programas o políticas públicas que tengan la posibilidad de implementarse a alguno de los niveles institucionales, o bien eso, a nivel local, o bien a nivel gubernamental, o bien a nivel internacional. Tenemos que decidir cuál es el nivel más adecuado, porque normalmente esta transformación en política pública se puede hacer en varios niveles, pero tenemos que ver cuál es el grupo que hemos identificado como prioritario, como más vulnerable, y cuál es el alcance que queremos darle a nuestro problema. Es importante tener mucha claridad o tener muy claro la manera en que la solución a una causa específica va a contribuir a la solución de un problema general. Siempre hablamos de problemas específicos, causas específicas, programas o políticas públicas específicas, pero normalmente, esto es el corto plazo, siempre van a tener un impacto más global. Pues está bien que entendamos cuál va a ser ese impacto más global. El primer momento, la decisión de un grupo de personas que decide impulsar una iniciativa de incidencia política para resolver un problema. ¿Cómo se llega hasta este punto? De muchas formas. Puede ser una conversación de café con amigos, puede ser una conversación con tu jefe que te ilumina, puede ser un acontecimiento concreto que te ha hecho levantar conciencia sobre un problema. Muchas veces el problema es muy claro y es muy fácil de identificar, y hay muchas organizaciones que trabajan con este problema, sobre todo cuando se trata de una situación local. Pero es muy común que muchos grupos de la sociedad civil tengan, muchas organizaciones de la sociedad civil cuenten con una lista larga de problemas que quieren resolver, porque están afectando de forma negativa a grupos vulnerables con los que trabajan. En estos casos hay que establecer prioridades. Muchas veces es muy fácil identificarlo, no, muchas veces es que ha pasado algo, un acontecimiento, una reunión, un meeting, una conversación que nos ha hecho encender una bombilla y decir, mi organización trabaja sobre esto y no está focalizándose sobre este elemento que es el importante. Hay veces que es muy fácil de identificar, hay veces que no lo es tanto. Eso también depende de la cantidad de temáticas o el enfoque que tenga nuestra organización. Hay que trabajar un problema solamente porque cada problema requiere soluciones distintas y además cada problema requiere análisis distintos y propuestas específicas concretas para ser resueltas. Entonces, intentar iniciar 7 u 8 programas de incidencia política al mismo tiempo normalmente no da resultado. Entonces, la idea es focalizarse sobre el problema que hemos localizado, identificar sus causas, proponer soluciones específicas y darles la traducción o traducirlas al formato de políticas o programas públicos. Las iniciativas se dirigen a diferentes instancias de gobierno, normalmente o muchas veces, porque sobre todo en esta primera fase no se tiene todavía muy claro quién es el que tiene mayor responsabilidad o va a dar mayor cobertura, qué instancia va a dar mayor cobertura o tiene mayor influencia en la resolución de nuestro problema. Entonces hay veces que un mismo problema se puede afrontar desde diferentes ángulos institucionales, porque hay diferentes instancias territoriales que tienen competencia sobre lo que estamos planteando. Si planteamos un tema de educación, pues puede ser que la materia esté centralizada y el gobierno tenga una serie tenga algo que decir al respecto, pero también a nivel local puede ser que haya cierta descentralización y pueda tener cierta influencia que presentemos ahí nuestras propuestas. Pues dependiendo del alcance que le queramos dar, dependiendo de la población a la que queramos llegar, dependiendo de los beneficiarios a los que queramos alcanzar, nos decidiremos por focalizarnos
en dirigir nuestro plan de incidencia hacia una instancia o hacia otra. Se puede dirigir a más de una instancia, así como el problema concreto o la política pública específica que queremos desarrollar debe estar bien definida, debe ser concreta, debe ser completa, debe ser específica. Las instancias de poder a las que nos queremos dirigir no tiene por qué ser algo tan cerrado. Puede ser mucho más abierto. Fruto de la casualidad puede ser que alguien en el gobierno local tenga relación directa con nosotros y entonces nuestro acceso hacia esa instancia sea más fácil, o por otros planes de incidencia que hemos montado conozcamos a responsables en el gobierno local o en el gobierno nacional, o tengamos amigos trabajando en las Naciones Unidas que nos puedan orientar. Entonces no tenemos por qué cerrarnos a una sola instancia. Eso vendrá con el tiempo, cuando estemos desarrollando nuestra propuesta. Una vez identificado el problema, hay que identificar las causas y las consecuencias, un poco a semejanza a lo que hacíamos en los proyectos sociales de desarrollo, y habrá que preguntarse por qué surge el problema, cuáles son los principales aspectos del problema, qué efectos genera este problema, cuáles son sus consecuencias. Esto va a permitir que el grupo pase de planteamientos generales, quiero resolver el hambre en el mundo, que a veces son abstractos, son complejos y son demasiado idealísticos, y nos centremos en una parte del problema más específica, más concreta, más sencilla. También nos va a permitir clarificar cuáles son las causas y los efectos, ya que son las causas lo que debe atacarse y no los efectos. Cuando quiero montar un plan de incidencia política, toda mi atención tiene que dirigirse a las causas. Mira, que hay una diferencia clave con los proyectos de desarrollo social. Montábamos árboles a partir de las causas y a partir de los efectos. En los planes de incidencia los efectos no nos importan, solo nos importan las causas, y queremos montar programas y políticas públicas alrededor de las causas que están generando los problemas, para que la resolución del problema afecte al origen, a la causa, y no solamente se solucionen los efectos. Las causas habrá siempre que identificarlas según la prioridad. Si ya se ha profundizado sobre el problema, muchas veces se puede observar que un problema pues puede tener muchas causas, varias causas. Cada una requiere soluciones específicas para resolver un problema global. Pero en estas situaciones habrá que aprender, habrá que de nuevo hacer un ejercicio de consenso y habrá que definir prioridades y preguntarse cuáles son las causas a las que vamos a asignarles soluciones inmediatas y por qué hemos decidido priorizar estas causas y no otras. Habrá que pensar y habrá que justificar. Habrá una causa siempre cuya resolución contribuiría más que las otras a atacar o a acabar con el problema, y en caso de que sea evidente, explicarlo por qué. En caso de que no sea tan evidente, explicar por qué al final se ha decidido priorizar esta. Puede ser que una votación entre los grupos que forman la coalición haya hecho que nos decantemos por una o por otra porque hay más conocimiento formativo o porque hay más interés. Puede ser que sea muy evidente que una de las causas es prioritaria, es la que está generando realmente el problema. Entonces el debate ahí es menos abierto. Luego, otro de los elementos que tendremos que tener en cuenta para elegir la causa que priorizamos y a la que le asignamos una solución en forma de programa política pública es cuál es la causa más factible de resolver, cuál es aquella que tiene más viabilidad y por qué. Hay veces que a lo mejor no sabemos exactamente cuál es la causa principal que está generando un problema, pero sí vemos claramente que hay tres causas que es muy difícil de resolver, que son muy difíciles de resolver porque exigen muchísimo esfuerzo económico, muchísimo esfuerzo y no hay garantía de resultado final. En cambio vemos una que a lo mejor con los medios con los que contamos, con la capacidad técnica, con la capacidad formativa, la capacidad de las organizaciones que nos apoyan, podría tener solución o podría tener sentido intentar darle una solución. Pues bueno, si no hemos encontrado otro criterio de solución, ese puede ser un buen criterio. Hemos decidido esta causa porque es más factible, o nos hemos decantado por esta causa porque es la más grave o la que probablemente solucionará el problema de una manera más contundente, o hemos decidido atacar esta causa porque democráticamente así ha sido elegido.
También habrá que identificar si hay alguna causa que está entorpeciendo la resolución del problema. Aunque solucionemos las otras, va a haber siempre una causa que va a entorpecer, que eso sería pues un poco aquella cuya resolución exigiría una cobertura más inmediata. También hay que explicar cómo entorpecería en caso de que se decida, bueno, pues esto no dejan de ser explicaciones que se dan y que se intentan, que se adelantan o que se explican cuando se ha seleccionado un problema, cuando se ha seleccionado una causa a resolver, cuando se le ha planteado a esta causa la solución y cuando a tu jefe le presentas al final cuál es el programa político o la propuesta política o la política pública que tú quieres implementar. Porque todo esto es un proceso de pensamiento estratégico que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo detrás, aunque luego el resultado final sea solamente una frase. Queremos montar una política pública o queremos conseguir una política pública en la que se dé cabida pues, a una mayor representación de los grupos indígenas en los ayuntamientos. Pues el haber decidido esto probablemente lleva un pensamiento estratégico detrás que el que lee solamente esa frase no ve, pero que hay que hacerlo para que nuestra propuesta tenga éxito. Una vez que hemos identificado la causa y los problemas, hay que seguir desglosando causas de las causas de la causa, porque la meta va a ser siempre llegar a un nivel donde se concrete y se especifique la causa que permita aquellas alternativas de solución que sean más obvias. Puede ser que en el primer nivel de causas no se haya logrado identificar ninguno. Habrá que continuar con el pensamiento estratégico y pensar, desglosar cuáles son las causas de estas causas. Algunas ya es un ejercicio de hacerse continuamente la pregunta. Cuando se explica de entrada o cuando se da solamente se explica a nivel teórico, parece complicado, incluso aunque se pongan ejemplos. Pero cuando te acostumbras a pensar en problemas en términos de causas y de las causas de las causas, de las causas de las causas, al final se acaba sistematizando, incorporando de tal forma a tu vida diaria que acabas traduciendo todos los problemas, incluso los más familiares, dividiéndolos y sistematizándolos de esta manera. Bueno, hemos explicado solamente el primer paso, la identificación del problema. Como os decía, en la sesión siguiente explicaremos los otros 7 y haremos una pequeña conclusión. Lo vamos a dejar aquí también en esta sesión 3, como os explicaba el otro día. Espero que os haya resultado interesante, entretenida, este enfoque algo más práctico cuando ya entramos en lo que es metodología. Y como os recuerdo en todas las clases, si tenéis cualquier duda, queréis consultarme cualquier cosa, estoy disponible para poder responder a todas vuestras preguntas. También os repito que todas las sesiones que estoy impartiendo las imparto basadas en un guión que previamente he elaborado y le he pasado al centro. Así que si no lo estáis viendo abajo en la pantalla o arriba en la pantalla, podéis preguntarle al centro para que os lo facilite. También os puedo hacer llegar material en caso de que necesitéis, que tengo muchísimo material relacionado con incidencia. En ese caso, poneros en contacto con el centro, que se pondrá en contacto conmigo y yo os haré llegar todo el material o el material específico que necesitéis. Porque seguro que si buscáis material por vuestra cuenta veréis que hay muchísima metodología, mucha que es general, pero mucha que se enfoca en temas específicos. Entonces decidme cuál es el tema específico sobre el que estáis trabajando y buscamos planes que se ajusten mejor a las propuestas que pretendéis plantear. Y bueno, os veo en la sesión 4, en la última sesión del taller de incidencia. Un abrazo.